este diablo estará entre nosotros? ¿Cómo se manifiesta el diablo en los seres humanos? Hemos conocido, quizás sin saberlo, expresiones de su presencia. Tenemos a 3 especialistas esta noche con quienes vamos a abordar este tema. En primer lugar, saludo a Latife Soto, tarotista, mentalista, vidente, medium y guía espiritual. Está también Joseph de Sant'Antoni, parapsicólogo, experto en ciencias ocultas y sanador espiritual. Y con nosotros también Sergio Chilling, psicólogo de la Universidad SEC, parapsicólogo y mentalista. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Es un tema que venimos, yo creo, hablando desde que el mundo es mundo, y yo creo que todas las creencias además lo abordan, pero a veces como de tanto hablarlo, como que hemos perdido la conciencia de lo cotidiano que puede llegar a ser. Joseph, ¿el diablo cómo se manifiesta? Si es que existe. El diablo existe desde que el mundo es mundo y se manifiesta sobre todo ahora más que nunca, creando confusión, creando discordia, creando no solamente conflictos a nivel de grandes potencias o a nivel político, sino alterando la conciencia y la mente de las personas, de los seres humanos. Yo te puedo decir que prácticamente no pasa una semana sin que vea un caso o dos de personas que están perturbadas, obsesionadas, influenciadas, porque hay distintos grados, distintos niveles, por una entidad que se puede perfectamente considerar diabólica, demoníaca. Hagamos la distinción entre el diablo y los demonios, porque no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. Podríamos empezar por el daimon de los griegos, que era el genio inspirador. Podríamos hablar de los grandes demonios del infierno, los principales líderes de toda esta familia, gran familia, como Belcebú, Satán, Lucifer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que los grandes diablos no se preocupan de los seres humanos más que de quizás un gran político, un gran banquero, o de crear una batalla, crear una guerra en un momento determinado. Los que andan sueltos por ahí son los pequeños diablos cotidianos que tienen la misión de alterar, perturbar, enfermar a la gente para que se desvíe del buen camino. Latife, en tu caso tú también te toca ver gente que está obsesionada, inspirada o eventualmente poseída por algún tipo de entidad demoníaca. Sí, en realidad uno a diario recibe las personas que están con esa influencia negativa. Como dice acá Joseph, es así. O sea, esto no es uno, es una legión. Entonces, una legión, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de demonios y hay una corte infernal. Entonces, son todos los más de nivel más bajo los que molestan y se encargan de provocarnos estar en esta dualidad. O sea, nosotros estamos en este plano de la materia y estamos en la dualidad, entre el bien y el mal. El hilo es muy delgadito, entonces tú siempre tienes que definirte en de qué lado vas a estar y qué tipo de influencia vas a tomar. Entonces uno también tiene que ser fuerte y ser una persona con valores, con código, pero cuando esta influencia se mete, muchas veces no todos tienen el control de poder sanarse a sí mismo o lograr salirse de eso. Siempre tiene que haber harta ayuda, hay que ayudar a la persona que está eso. Y a mí me pasa cotidianamente, o sea, tengo que empezar a ayudarlo, a encontrarse y sobre todo a proporcionarles que tengan fe. En el caso tuyo, Sergio, tú eres psicólogo, pero también eres parapsicólogo. ¿Cómo logras establecer que efectivamente hay una situación que va más allá de lo común, va más allá de lo mundano, digamos? Mira, primero decirte que en realidad lo que estudia la parapsicología es investigar el fenómeno que ellos mencionan como un fenómeno humano. Es decir, muchas personas sienten de que están poseídas, muchas personas sienten de que el mal existe como una presencia física o hay espíritus, por ejemplo. Eso la ciencia lo estudia, pero lo estudia como fenómeno subjetivo, como una experiencia personal. Eso no quiere decir que nosotros hablemos de que ese fenómeno es real o no. Correcto. Lo estudiamos como una experiencia psicológica tal como miles de otras que hay dentro de la humanidad, como la creatividad, el amor, el odio, etc. Por lo tanto, el vínculo entre ambos es el mismo, porque estamos estudiando una experiencia común en los seres humanos. Muchas personas tienen este tipo de experiencia. Ahora, respecto a lo que hablaban del mal, a mí me parece que el mal y el demonio se relaciona más desde la psicología con el arquetipo de la sombra. El arquetipo de la sombra es un concepto que inventó un psicólogo llamado Carl Jung, que plantea de que todos nuestros elementos que nosotros no queremos ver de nosotros mismos
se expresan a veces de manera inconsciente. Es decir, muchas veces nosotros, por ejemplo, proyectamos en la realidad el mal que no queremos ver en nosotros mismos. O sea, lo endosamos a terceros. Lo endosamos a terceros y ahí estigmatizamos a otro como que esto es el demonio y ponemos las características negativas de todo lo que nosotros sabemos que es malo, por ejemplo, o todo lo que no deseamos ser en elementos oscuros o negativos, como demonios, por ejemplo. Ahora posesiones hay y me ha tocado presenciar. Posesiones demoníacas. Sí, me tocó presenciar una muy interesante años atrás en Colombia, en una tribu en Colombia, en la frontera de Colombia con Panamá, donde vi varios fenómenos de posesión y donde murieron 30 jóvenes en una colectividad indígena de 300 personas. Ellos decían de que estaban en un estado de posesión y que durante varios días entraba un espíritu a estas personas en una condición de vulnerabilidad psicológica, si quieres, y luego de eso las personas se ahorcaban. Estas niñas se ahorcaban. Se suicidan. Sí, y nosotros seguimos un reportaje con la cadena Discovery Channel, investigando en terreno, a partir de una serie de reportajes que había salido del tema. Y llegamos a la conclusión de que había un trastorno psicosocial relacionado, es decir, un trastorno psicológico relacionado con el lugar donde vivían. Ellos vivían en una zona que estaba afectada por la guerrilla. Y había muchas muertes en las zonas de los lugares sagrados donde vivían estas personas. Perfecto. Entonces, no necesariamente era la presencia de un ente diabólico. No, era una simbolización de ellos. Correcto. Vamos a seguir conversando de este tema con ustedes, que son los especialistas, pero nosotros hicimos una nota para abordar justamente y contextualizar la presencia del diablo entre nosotros. Demonios son entidades energéticas, inteligentes, independientes. Todas las culturas hablan de demonios con diferentes nombres. Y estos demonios tienen la capacidad para atacar a las personas y para hacerles daño. Cuando ven a alguien que está con mucha rabia, por ejemplo, actuada de manera que se aumente exponencialmente y que llegue a hacerle daño a otra persona, pueda llegar a transformar su rabia en una acción que haga daño a otra persona o a él mismo. Hay forma de contactar demonios y les pide hacer un acuerdo con ellos, les dan algo a cambio. Debido a ese intercambio, los demonios llegan a un acuerdo y atacan a una persona. En los casos más extremos es cuando el demonio entra en una persona, eso se da muy poco, pero se da. Y cuando entra una persona, habla en un idioma inentendible, adquiere una fuerza extraordinaria. Muchos actos criminales son cometidos por personas que se les meten demonios. Lo normal es que los demonios estén cerca de la persona, pero es muy difícil que logre su objetivo, a lo menos que uno tenga una chispita de esa emoción. No va a lograr que tú te pongas agresivo y rabioso si tú estás en un estado de calma y equilibrio interno. Los demonios son energía, no son seres físicos, por lo tanto también pueden adoptar una forma para lo que necesitan. Son muchos los psíquicos, los mediums que son engañados. Hay muchos mediums ven a la Virgen María, ven a Jesús, y no es Jesús ni la Virgen María, es un demonio que se está haciendo pasar por. Ahí tenemos visiones sobre la presencia del diablo, del demonio. Veíamos ahí en la nota algunas figuras a quienes se les podría sindicar algún tipo de injerencia del mal. Veamos, por ejemplo, María del Pilar Pérez, la conocida como la Quintrala. En estos casos, ¿tú crees que hay una actuación directa de algún tipo de entidad demoníaca, dado el nivel de maldad con el cual la cometen? Yo creo que hay personas, y lo puedo decir por experiencia de muchos años de trabajar en este campo, hay muchas personas que desgraciadamente no necesitan de ningún demonio porque ellas mismas son el propio demonio. ¿Una persona puede ser también un demonio? Sí. Aparte de que hay personas que pueden nacer o que educarse y ya no tener ni siquiera claro lo que es el concepto de bien y de mal, personas que son intrínsecamente malas, que esto la psicología lo sabe bien. Hay muchas personas que tienen un comportamiento en vida que es realmente demoníaco y no tienen que estar necesariamente perturbadas por el demonio. O sea, tendría que ver con una actitud que está en su ADN, por decirlo de alguna manera. Sí, de alguna forma sí. Yo, nuestra consulta con mi esposa, porque trabajamos juntos mi esposa y yo, que ella es vidente también, y maga blanca, nos hemos encontrado con personas
hasta cierto punto reputadas y con un cierto nivel social, cultural, protagónico en la vida social chilena. Me refiero a abogados, me refiero a políticos, me refiero incluso a banqueros o empresarios que en determinado momento en su vida se les ha producido un quiebre que les ha cambiado la personalidad y que han venido a nosotros ya que casi como última solución, porque ni psicólogos ni psiquiatras les encontraban el remedio, y descubríamos que estaban influenciados y poseídos por un espíritu negativo, por una presencia incluso demoníaca. A veces se lo quitábamos con un par de sesiones de sanación espiritual, con la gracia de Dios. Otras veces hacían falta sesiones de exorcismo. ¿Por qué esas personas están propensas a recibir este tipo de influencias negativas? Porque son las personas que tienen poder de decisión sobre grandes masas, sobre grandes núcleos de gente, sobre grandes... yo diría más que Karadima, por ejemplo, estaba mucho más obsesionado, mucho más enfermo por el demonio, con sus ansias de ser llamado santo y con toda la influencia psicológica que ese sí que era un auténtico controlador de mentes. Claro. Que no, por ejemplo, la Quintrala, la María José Pérez, yo la veo más como persona maligna en sí, pero por intereses económicos, por todo lo que ella quería sacar de beneficio. ¿Y Karadima sí podría haber estado obsesionado con el demonio? Estoy casi seguro de que sí, porque los demonios buscan personas que tengan influencia sobre otras, políticos, religiosos, que tengan control sobre los demás. Claro. Ahí tú mencionas algo, Joseph de Sant'Antonio, parapsicólogo que nos acompaña esta noche, que es relevante, que es el nivel de influencia que tenga la persona para ser víctima de este tipo de influencia. Pero existen otros casos de posesiones demoníacas donde se necesitan hacer exorcismo y todo lo más, y es gente que uno ve común y corriente, gente joven, y no tiene algún tipo de explicación. Vamos a ver a continuación unas imágenes que corresponden a una película, pero el audio que se utilizó en la película es real. Estamos hablando de la película El exorcismo de Emily Rose, que me imagino ustedes han visto y analizado en más de una oportunidad. Emily Rose es el nombre de la película, pero ella se llamaba Anneliese Mitchell. Mitchell. Vamos a ver las imágenes. Insisto, las imágenes corresponden a una película. El audio, lo que se escucha, son las grabaciones originales del exorcismo que se realizó. Estas son imágenes que evidentemente pueden ser un poco fuertes para personas vulnerables, por lo tanto les recomendamos tomar las precauciones del caso. Of Emily Rose. Those present are myself, Father Richard Moore. Nathaniel, Emily's father. Right, demon. Tell me your name. In nomine Christi. Designate. Tell me your 6 names. We are the ones who dwell within. But you shut your head, but talk we are becoming in Rome. Takes a paraffin and you die. Miglio, Anablia. And I am Lucifer, the devil in the flesh. En este audio, en este registro, Sergio, se da algo que suele ser común, que es el hecho de hablar en lenguas y que se presente. Sí, eso se llama xenoglosia. 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 Xenoglosia es el hecho que tú hables en lengua generalmente arameo. En el caso de Emily Rose hablaba un dialecto parecido al francés. Ahora, este caso fue tratado primero por psiquiatras durante 7 años y también por exorcistas católicos. En ningún caso se llegó a solución. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, con Latife, Joseph, respecto a que hay algunas cosas que no tienen explicación, o que sí queda corto respecto a nuestras explicaciones. Sin embargo, muchas veces las explicaciones religiosas también muchas veces quedan fuera investigando estos fenómenos. Tenemos un vacío ahí. Ahora, pero eso entra en el campo de la fe, donde finalmente... Que muchas veces la fe tampoco resulta. Eso es lo divertido. A veces tú tienes causas psiquiátricas, a veces tienes exorcismos que no resultan tampoco a través de... Pero ojo, hay veces que los exorcismos tampoco funcionan. Entonces también hay que tener... Claro, no es la explicación final, para nada. A veces me ha funcionado más una hipnosis que un exorcismo. Sí. Por lo tanto, existe el efecto placebo, es decir, sugestión.
En el caso de Amélis Michel hay cosas que ella habla, pero no sabemos hasta qué punto ella tiene recuerdos que ella misma tiene bloqueados, que pueden explicar que habla este dialecto. De hecho, ella tenía una abuela que venía de esa zona, que venía de una zona fronteriza entre Francia y Alemania. Pero el arameo, por ejemplo, una lengua muerta, ¿cómo la...? Ahí tenemos un caso de lo que podríamos decir dentro de la psicología como percepción extrasensorial. Quizás tal vez tú te conectas, quizás el límite de tus recuerdos no está aquí en el cerebro, sino tal vez la conciencia está más allá del cerebro. Correcto. Y tú te conectas con otras cosas que te permiten recordar eso. Sin embargo, no tenemos suficientes pruebas científicas para decir que este fenómeno existe. Pero hay bastantes pruebas subjetivas en la calle, en todas partes, de que algo ocurre, que las personas en algunos casos efectivamente recuerdan cosas que no deberían. Latife, ya voy a preguntarte porque quiero que veas otro registro que tenemos. Esto ocurrió acá en Santiago, en la comuna del Bosque. No vamos a dar, por respeto a la familia, los antecedentes de quiénes son. Pero es un exorcismo que se realizó. Quiero que lo vean también ustedes en la casa, luego lo comentamos con Latife y nuestros especialistas. Padre nuestro que estás en el cielo, como en el cielo, para nosotros Padre Santo, Jehová, Padre nuestro, cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como las personas hermanos. Ahí estamos con esta imagen, ocurrió en la comuna del Bosque acá en Santiago. ¿A ti te ha correspondido, Latife, participar en alguna clase de exorcismo? Sí, yo he visto cosas como las que ustedes me están mostrando en ese video. Y lo que pasa es que hay distintas formas donde los demonios pueden influenciar sobre una persona hasta el grado de llegar a poseerlo. Hay gente, como decía yo, se veo aquí el psicólogo, que es mala de naturaleza. Entonces, a mí me ha tocado mucho atender a personas que están sintiendo que están siendo atacadas por algo que no las deja dormir, que no las deja vivir, hasta el punto que ya está como la sienten dentro. Entonces, eso pasa y me toca que tengo que limpiarlos, rezarles, orarles mucho, y he participado también con otras personas y con sacerdotes y con gente que ha hecho estos exorcismos muy parecido a lo que está pasando ahí, y logran sacarlo. Muchas veces pasa porque alguien, por hacer un daño, invoca ciertos seres que debieran ser demoníacos, y ahí entran a poseer a alguien que es un inocente, como en el caso de esta niña. ¿Puede ocurrir que alguien, por querer jugar, por ejemplo, con una tabla de Ouija, que algo ocurre mucho, los jóvenes consideran que es un chiste, que es divertido, se abra alguna suerte de portal y permita que... La Ouija, la Copa, la Verónica, todos estos juegos que tienen los adolescentes hoy en día son muy peligrosos, al igual que las invocaciones angélicas. Hay que olvidar que los demonios son también ángeles, aunque son ángeles caídos. Son ángeles caídos, y los ángeles que conocemos como buenos no van a venir a nosotros porque ellos tienen otras misiones más importantes que hacer. Los que suelen aparecer son los ángeles malos. Todos estos juegos son muy peligrosos porque se abren umbrales, se abren portales y luego es muy difícil volverlos a cerrar. Sergio, Joseph, Latife, yo no estoy tan de acuerdo con eso en el siguiente sentido. Primero, lo que tú mencionas, Latife, se puede entender psicológicamente como disociación. Muchas veces las personas que entran en estos casos, que me ha tocado ver harto acá en Chile, en Brasil y en Colombia, como mencionaba, entran en estado donde su conciencia se cinde. Es decir, algunos recuerdos y algunas memorias tuyas no están conectadas con tu self principal, con el ti mismo. Correcto. Es muy parecido a lo que hemos visto en la televisión, tal vez con la hipnosis. ¿Me entiendes? Entonces, en esos estados, cuando tú dices el ángel tanto aparece y saca al demonio tanto, puede que el ángel y el demonio sean entidades personales, entidades que están dentro de la misma persona y que simbólicamente las unimos. Pero eso que tiene que ver con elementos de aquí, no elementos de un más allá. Por ejemplo, no digo que sea, pero se puede explicar científicamente, sí, claro. al menos. Ahora, el tema de la Ouija, muchas veces la Ouija se mueve por un fenómeno que se llama respuesta ideomotora. Es decir, de que el vaso se mueve por pequeños movimientos musculares generados por las mismas personas que están teniendo... Pero son varias personas que ponen... ¿Cómo se ponen de acuerdo para...? Mira, haz una prueba. Pon una Ouija y pon a todos vendados. O pon una Ouija y pon las letras dadas vueltas. Y ve si te dan mensajes con sentido.
generalmente no dan mensajes con sentido. Entonces tenemos buena evidencia que de alguna manera, hasta cierto punto, el inconsciente de las personas, haz la prueba un día. Cuando hay varias personas tocando la ouija, hay alguien que va a empezar a poner más presión que otra. Y tú naturalmente empiezas a retroceder. Y así empieza a generar un movimiento colectivo, como una especie de inconsciente colectivo, que vamos construyendo respuestas asociadas a lo que nosotros queremos preguntar. Dentro del video, adelante. Eso no explica, pero da parte por lo menos del fenómeno. Creo que a veces magnificamos demasiado el fenómeno como que todo es demonio y deberíamos tratar de educar a la población de que también muchas cosas pueden deberse a nuestros asuntos internos, a estrés, a depresión, a cosas así. Hay una cosa que a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo no creo en las casualidades. Y a mí me ha pasado que tengo que descargar a mucha gente que ha jugado a la ouija, porque desde que jugaron les empezó a ir mal en todo. Entonces, hay un común denominador. Sí, es una cosa súper extraña. No sé qué les pasa, pero es súper raro que les empieza a ir mal en todo, empiezan a estar medio raros. Entonces, yo trato de orientarlos y como de ponerlos en una energía de vibración positiva. Yo creo que eso es súper bueno. Eso hago, ¿te fijas? Entonces trato de equilibrarlos nuevamente, trato de que vuelvan a estar en equilibrio, porque desde que jugaron a eso, todo les fue mal. Sí. O sea, es una cosa súper extraña, hasta no tienen hijos, es súper extraño, pero me dicen, no puedo tener hijos, no puedo tener hijos, es una cosa tan... Y después yo trato de ir y los llevo a una vibración positiva, trato de que tengan fe los que creen, porque no todos creen, algunos que no tienen ni una creencia. Entonces, algunos trato de que tengan fe en ellos, otros que tengan fe en lo que empiezo a tomar elementos de donde ellos puedan tener fe, ¿te fijas? Y muchas veces, después de esos 3, 4, 5 años sin tener hijos, quedan embarazadas. Es súper raro, ¿te fijas? Entonces... Hemos sacado personas del psiquiátrico nosotros. ¿Sí? Han sacado personas del psiquiátrico. Sí, ¿Cómo lo hacen ¿de dónde saca la valentía para enfrentar a estas entidades demoníacas? Porque ustedes se enfrentan en esto y han participado en exorcismo. Es cuestión de fe. Es fe. Es cuestión de fe. ¿Cuál es la fe y que sobre tienen todo el deseo y las ganas de ayudar. Que si ves que a una persona el espíritu demoníaco, el espíritu maligno que la está contagiando, puede incluso que sea un desencarnado, lujurioso, vicioso. ¿Qué es un desencarnado? Es una entidad espiritual de alguien que falleció, de alguien que estuvo vivo, que ya no está en este mundo. En estos casos hay diferentes personas, diferentes entidades, que no funciona la oración católica, no funciona el ritual católico, no funciona incluso el ritual especial que se les hace de exorcismo, de magia, de sanación espiritual. Entonces no nos queda otro remedio que recurrir a la hipnosis o recurrir a... Nosotros tenemos un espejo consagrado para que no se vea la persona, sino se vea el bicho que está dentro de la persona. ¿Ustedes han visto eso? Sí. Continuamente. Es un espejo consagrado donde paras a la persona y no se ve la persona, sino que se ve la entidad que lo posee. Sí. Perdón, ¿y ustedes han visto eso? Sí, por supuesto. Lo tenemos filmado y grabado. ¿Está grabado? Sí. ¿Podríamos ver eso alguna vez? Por supuesto. Interesante. Por supuesto que sí. Ahí tenemos un buen desafío para ver la grabación. ¿Y qué se ve? La persona misma es la principal interesada y la primera de todas que dice, no me he visto con mis propios ojos, no me he visto yo mismo, este no soy yo, el que yo estoy viendo ahí no soy yo. Le hemos tenido que decir, no, es que no eres tú el que se está viendo, es el bicho, el ser que está dentro de ti. Se ve que, como la iconografía clásica, un tipo con cuernos, rojo. No, la persona se mira al espejo y se siente extraña, se nota extraña. ¿Puedo agregar una par de cosas? Mira, que no quiero parecer escéptico esta cuestión, pero que también tenemos que ir desglosando. Primero, de que lo que hacen ellos es súper bueno, porque efectivamente mucha gente sale del psiquiátrico y se sana a través de estas sesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, somos torpes y tratamos de eliminar el tema de la fe dentro del tratamiento. Y es súper importante la gente que hace psicoterapia a través de otras creencias más tradicionales de nuestra cultura. Entonces yo creo que hacen un tremendo labor a nuestra sociedad. Ahora, en términos, por ejemplo, lo que toca decir, hay una enfermedad neurológica que se llama Capgras, que cuando la gente tiene ese accidente, se ve al espejo y no se siente que son ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué puede pasar? O sienten que las personas que los rodean ya no son las personas. Hay una desconexión entre lo que nosotros tenemos como huellas de memoria y nuestras emociones. Entonces, ese fenómeno que tú dices se puede explicar psicológica o neurológicamente. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí mi duda es... La explicación es lo de menos, lo importante es que la persona se sane y se cure. Estoy de acuerdo, pero es importante que tengamos una sistematicidad en lo que Les estamos propongo hablando. que veamos nuevamente lo que ocurrió en el bosque. Me gustaría que me contaran ustedes que han participado, en la medida que escuchamos el audio, ¿qué pasa? ¿Qué se está invocando? ¿Qué se está tratando de hacer? Por favor, director. La
Padre nuestro que estás en el cielo, Están rezando. Está rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para eso la persona tiene que tener fe. Sí. El poseído. Sí, no. No. La El que lo persona dice. que está haciendo el ayudando en la exorcismo. liberación. Sí. Hay un carabinero ahí, incluso se ve en la imagen. Padre Santo, Jehová, Su actitud es de servicio, entonces también él quiere ayudar. Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Los sonidos de la persona Histeria. poseída. Un psicólogo diría histeria, totalmente. Claro. ¿Histeria? Histeria, trastorno disociativo, no es lo mismo la palabra, pero sí de que tratemos de explicar las cosas con los menos elementos posibles, ¿me entiendes? Porque si vamos a invocar a Dios o a los ángeles, que es algo súper difícil de demostrar y súper potente en términos filosóficos, tenemos que tener hartas pruebas. Entonces eso voy, no voy de que esto no funcione, y ni siquiera estoy negando de que puede existir, pero tenemos que tratar de ser lo más conservadores posible porque esto que estamos viendo perfectamente puede ser explicado, como tú bien dices, en términos vulgares como una histeria. Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Si podemos hacer un tratamiento y se sana a través de una cosa formal, este otro tipo de tratamiento más religioso a veces puede tener ciertas consecuencias negativas también. Piensa que en el exorcismo de Emily Rose, la persona terminó siendo tratada a través de una manera religiosa y terminó teniendo lo que se llama estatus epiléptico, que la persona tuvo convulsiones epilépticas tan seguidas que empezó a destruirse el cráneo de la persona y los músculos por tantas crisis que tenía contra el suelo. Y seguían exorcizándola. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? No estábamos consiguiendo nada. Terminó muriendo, de hecho. Terminó muriendo. Vamos a abrir líneas. Perdón, en el caso de este exorcismo del bosque, no sé cómo ha terminado ni cómo ha continuado, pero sí les puedo decir a ustedes que estoy seguro, convencido, de que ahí no funcionaban las oraciones ni católicas, ni evangélicas, ni nada. ¿Por qué está considerando? Esta niña lo que tenía que hacerse era someterse a un tratamiento de hipnosis para superar ese trauma que tenía a nivel, posiblemente es un caso de abuso infantil o algo parecido. ¿Por qué tú en este caso dices que no sirve la oración? ¿Porque tú ves que no hay una posesión? ¿Intuyes eso? No veo síntomas claros de posesión, ni veo que tampoco sea un exorcismo como tiene que ser. ¿Cuáles son los síntomas claros de posesión? Los síntomas claros de posesión, si hablamos a nivel religioso, son hablar con lenguas extrañas, tener una fuerza inconmensurable. Claro. A mí me han llegado, una niña pequeña me ha levantado hasta el techo. ¿A ti te levantaste al techo? Me agarró y me tienen levantó mucha hasta el fuerza. techo, Sí. totalmente. Sí. Que se resisten entre varias personas, no las pueden mover. Detener, claro. Tienen crisis de todo tipo, no solamente epilépticas, sino que son manifestaciones tanto mentales como físicas que Una no están, agresividad no terrible. están acordes con el funcionamiento normal de lo que conocemos como... Abrimos línea, 385-4815, le queremos preguntar a la gente, ¿está el diablo entre nosotros? ¿Usted cree en estas situaciones? Buenas noches. ¿Aló? El diablo está ahí en el parlante. En todo caso, mejor Hola, ¿tu nombre? ¿Aló? Hola, ¿tu nombre? Soledad Bustamante. Soledad Bustamante. Tienes 20 segundos a partir de este momento. ¿Ya? Que si creo en el diablo. Que existe. Todo eso estoy preguntándome, si era verdad que existe o no existe. ¿Ya? Pero yo creo que sí, porque como mi padre se suicidó, entonces por eso tengo la duda. Mi madre también se suicidó, también tengo la duda, entonces... Y vivo de chica, se paseaba gente por mi casa, y mi papá decía que eran falsedades, y ahora vivo en otra casa, y también se sienten cosas, pasan cosas raras. Perdón, quiero que mantengan el tiempo. ¿Qué cosas sienten en esa casa? Que, por ejemplo, que aparece hoy día mismo vimos un pájaro negro andando alrededor del comedor. ¿Adentro de la casa? Sí, se sienten pasos, gente que aparece. Y yo desde niña, que entraba un hombre vestido de negro en mi casa, en la casa de mi papá. ¿Tú lo veías? Mi papá siempre decía que nosotros estábamos locos, que aquí y acá. ¿Tú veías a este personaje negro? ¿Tú ves a estas personas que Sí, pasean por tu lo casa? vio mi suegro, lo han visto mis hermanos. ¿Y tú incluso nunca has un hombre hablado con ellas? Incluso un hombre con sombrero que ha desaparecido. Entonces yo por eso que tengo la duda si qué es lo que pasa. ¿Tú nunca has tratado de conversar con esas imágenes que ves? No, ¿Te da miedo? me da miedo. Y tú dices que el suicidio de tus padres lo puedes endosar a estas presencias malignas. Claro, pero en el 94 se suicidaron los dos. Perfecto. Muchas gracias. Ahí nos llaman y nos cuentan su punto de vista. Vamos con otro llamado. ¿Aló? ¿Aló?
¿Tu nombre? ¿Aló? ¿Tu nombre? Judy, ¿Yuri? de Osorno. Perfecto, desde Osorno, saludos grandes. Cuéntenos. En pocas palabras quiero saber por qué desde que yo nací, a partir de los 3 años, he vivido puras desgracias en mi vida. Puras desgracias. Desgracias. Todo comenzó, mire, con puras violaciones de un pastor evangélico. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ya, de un pastor evangélico y sus insultos. Perdón, ¿te puedo pedir un favor? Si tienes el teléfono muy cerca de tu boca, no es bueno. Aléjalo un poquito y así te entendemos mejor. Ya, ok. Se trata de un pastor evangélico ¿Ya? que abusaron de mí, él y sus hijos. Él Él y sus hijos, abusaron de ti. sí, hasta la edad de 15 años. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Ya, hasta la edad de 15 años. Y resulta que en el intertanto me empezaron a dar ataques de angustia, de histeria, gritaba, me tiraba el pelo, me daba rabia, lloraba, gritos. Y me llevaron al médico, a un neurólogo, y bueno, hasta la fecha de hoy no se me ha pasado nada. Según me diagnosticaron una depresión con trastorno de personalidad, pero también durante esos años, 19, 20, fui, a ver, ¿cómo se dice? No me violaron precisamente, pero sí eyacularon en mis piernas. Ok, mira, Y fue mi papá. ya algo hemos logrado más o menos hacer una idea del caso de esta televidente desde Osorno. Yo creo que una persona que ha sido violada... Desgraciadamente no hace falta ser religioso de ninguna religión en especial para que haya abusadores y violadores que se aprovechan de su poder y de su influencia para cometer estas barbaridades. El trauma de eso es natural. Mira, aquí hay 2 elementos interesantes. En la segunda llamada tenemos el elemento de que el trauma, yo creo que no está bien diagnosticado como depresión. Yo lo llamaría más lo que se llama en términos de literatura médica estrés postraumático. Por ejemplo, lo que le pasó a la gente en el terremoto. Correcto. Muy parecido. Ahora, cuando tienes eso, tienes algunos de los síntomas que presenta la persona. Evidentemente una violación o algún abuso genera traumas psicológicos importantes que hace que tu personalidad se descinda, que no puedas lidiar con esa realidad que tuviste que vivir. Soluciona en ese caso. En ese caso, la persona lo que debe hacer, inicialmente, primero, si es que tiene alguna fe, claro, está perfecto que busque alguna fe, alguna respuesta a través de eso. A través de la psicoterapia también lo puede encontrar. Ahora, la persona lo que está viendo claramente tiene más que ver, me parece, con un tema psicológico y no religioso. Ahora, en el primer caso, si mal no recuerdo, la persona habla de que los 2 papás se murieron en la misma fecha. Hay muchas tribus que presentan, por ejemplo, los comanches, presentan esa enfermedad que se llama la enfermedad de los fantasmas. Perfecto. Yo entiendo. No quiero entrar tanto en el detalle de cada caso en particular porque tenemos que ir avanzando. Pero te puedo explicar una solución, por lo menos, de él. No, es que lo me necesito decir. No me gustaría que diéramos una solución al aire porque puede llegar a ser un tanto irresponsable. Es que Vamos a seguir hablando de estos temas, son temas relevantes y son temas muy importantes. Yo lo que les quiero contar a ustedes...